Muy bien, buenos días amigos. Aquí estamos un día más en uno de los programas de Are Business. No soy Roberto Rodríguez, que es el que habitualmente está con vosotros los lunes. Yo vengo los miércoles, ¿no? Pero bueno, espero suplirle adecuadamente y quedar en buen papel. Tenemos hoy un par de invitados, como habitualmente aquí en nuestro programa, muy interesantes, que nos van a hablar, la verdad que de cosas muy distintas. Los dos son de actividades diferenciadas, una básicamente relacionada con el mundo inmobiliario y dentro de él con la rehabilitación, y el otro pues más con la parte económica, finanzas, etcétera, que ya llegará. Para empezar, tenemos aquí con nosotros a Julián Domínguez Huerta, presidente de Resurge. Resurge es la Asociación para la Renovación Eficiente y Social Urbana con Rehabilitación a Gran Escala, arquitecto y buen amigo. O sea que no sabes cuánto me alegro de estar aquí contigo, Julián. Conmigo ha estado en alguna otra ocasión, pero no en Are Business. Pero bueno, aquí le tenemos, ¿no? Julián, sin más demora, para que nos dé tiempo a hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Nos podrías hacer un resumen de los temas que ya has venido hablando aquí en este programa, para que los que nos escuchan sepan también lo que van a encontrar también en los podcasts que estamos emitiendo, y con la denominación que le aplica Roberto y Are Business a Julián Domínguez es Rehabilitator, ¿no? Que debe ser algo así como digamos el superhombre de la rehabilitación. No sé si es así, ¿verdad? Bueno, a ver de qué nos vamos a hablar hoy, Julián. Pues sí, muchas gracias. Es un placer, Julián, compartir hoy el programa contigo, por la amistad y por la categoría que tienes como persona dentro del mundo económico. Bueno, pues efectivamente este concepto de rehabilitator que imaginó en su día Roberto, pues lo que pretende es pues como ser un gran empujador de la rehabilitación, ¿no? De la rehabilitación de edificios. Y en estos programas los programas anteriores hemos estado hablando, lo primero era de la necesidad que tenemos de rehabilitar, por qué es necesario, cómo se nos está deteriorando el patrimonio, cómo cada vez consumimos más, cómo esa eficiencia energética de la que se habla tanto no es una utopía, sino es una realidad y hoy en día muy llevable a cabo. Luego también estuvimos hablando de lo que eran las subvenciones, las ayudas, las deducciones fiscales, todo lo que acompaña al sector de la rehabilitación energética y de accesibilidad hoy en día y que lo hace viable. Pero esto no solo vale con las subvenciones, sino que también necesita una financiación que convierta lo que es una inversión en una cuota mensual para cada uno de los vecinos. Y entonces apareció la figura de la financiación. Y también estuvimos hablando de la financiación, de cómo hacerlo viable a base de esa pequeña cuota que muchas veces se amortiza con el propio ahorro energético y que hace que no sea un coste importante. Estuvimos hablando también en otro programa de las directivas europeas y cómo esto se va a traducir en un plan nacional de rehabilitación en todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, en el que hay unos compromisos que se van a gestionar por cada uno de los gobiernos para cumplir con una descarbonización, con un ahorro energético, con una reducción de la huella de carbono. Hay que recordar que el parque de la edificación ahora mismo es responsable de, en unos países más y otros menos, pero en torno al 40% de las emisiones de CO2 que salen al medio ambiente. Entonces, bueno, pues es un tema muy, muy importante. Y esto nos ha estado llevando una serie de programas, pero hoy vamos a hablar de la rehabilitación a gran escala. Hoy justo de lo que es el apellido de Resurge, ¿no? Que es la rehabilitación a gran escala, y vamos a ver cómo se pueden rehabilitar barrios, qué es lo que hay que hacer, la importancia que tiene la colaboración público-privada, la importancia que tiene la tecnología, etcétera, en llevar a cabo una rehabilitación a gran escala. Si me lo permites, Julián, efectivamente él vamos a hablar hoy de esa rehabilitación a gran escala, que son dos, yo creo, de las 3 R's que tiene el Plan Estatal de Vivienda, ¿no? Sabéis que las 3 R's se conocen como rehabilitación, que sería, digamos, el nivel inferior, luego la renovación y finalmente la regeneración urbana. Yo creo que si no me equivoco, es a esto a lo que se está
refiriendo Julián, ¿no? Subir la escala, y ya no se trata de rehabilitar un edificio, sino de regenerar a lo mejor una parte de la ciudad, un barrio, ¿no? ¿Es eso? Sí, y además es muy importante esta idea de regeneración, porque no es solo una rehabilitación arquitectónica, realmente el barrio se regenera. O sea, una de las cosas que hemos percibido, y lo se puede ver en un ejemplo que está hoy en día muy en Vox Populi, que es Orcasitas. Orcasitas está sufriendo un cambio profundo de su estructura incluso social, de su seguridad, de su confort en el barrio. Está cambiando totalmente la figura del barrio. Y es porque se produce, cuando hay una rehabilitación a nivel de barrio, una renovación del tejido urbano y, por supuesto, del confort en ese barrio. Es verdad, en los últimos semanas, ¿no? A vuelta de vacaciones, ¿no? A vuelta de verano, estamos viendo hablar cómo efectivamente algunos barrios de Madrid están poniéndose, digamos, en el radar de las actuaciones inmobiliarias, ya sea rehabilitación o nueva producción de vivienda, etcétera, y se habla eso de Orcasitas, se habla de Carabanchel, se habla de Villaverde, barrios que hasta ahora, a los que vivimos en Madrid, nos sonaban como un poco más dejados de la mano de Dios, ¿no? Parece que ya han entrado en el radar, ¿no? Claro, porque es una renovación de patrimonio, es una renovación social, y al final se convierte en un barrio en el que apetece vivir. No es un barrio marginal, pasa a ser un barrio en el que apetece vivir. ¿Y eso qué implica? Pues una movilización económica, de compraventas, de alquileres, de todo. Y mejora. Y verdad que, Julián, eso ayuda también a la renovación del tejido social, porque quiero decir, digamos, esas dificultades, tal vez inseguridad, baja escolarización, bajo rendimiento académico, etcétera. Todo esto influye, un entorno más favorable ayuda, totalmente, ¿no? Una sensación de seguridad, va rejuveneciendo a la gente, apetece que gente se pueda ir allí a vivir mediante alquiler, mediante figuras de incluso se producía viviendas que estaban vacías y que no se utilizaban porque nadie quería irse allí, y en cambio pues en estos barrios empiezan a ser atractivos para vivir, empiezan a abrir de nuevo las tiendas de barrio. Comercio de proximidad. Comercio de proximidad. Allí sí que hay mucho comercio de proximidad. Sí, ¿no? Exacto. Entonces es una regeneración urbana, y es una de las cosas que como Resurge nos estamos poniendo como objetivo, es crear esa renovación social. Claro que sí. Volvemos a bajar de escala, aunque él va a hablarnos de gran escala, y volvemos a la rehabilitación, ¿no? Porque claro, sabemos que actualmente se están rehabilitando del orden de 30.000 viviendas año en España, y sabemos que hay un objetivo declarado por el Ministerio de Vivienda de pasar 300.000, 400.000, esto es multiplicar por 10, ¿no? Entonces, ¿esto es posible? ¿Estáis en ello, Julián? Claro, estamos en ello, pero hay un salto cualitativo. Es decir, no nos vale con los planes de rehabilitación que teníamos hasta ahora de los municipios o de las comunidades autónomas. Hay que generar una colaboración público-privada que permita dar ese salto cualitativo. Necesitamos una gestión integral liderada no solo por las administraciones, una gestión integral de la rehabilitación, no solo liderada por las administraciones, porque no tienen capacidad de gestionar ni siquiera las subvenciones que se necesitarían para eso, ¿no? Entonces necesitamos que se dé el salto a que esa gestión empiece a ser ya también apoyada por la iniciativa privada, y que empiece a tomar fuerza la figura del agente rehabilitador de barrio como una entidad capaz de gestionar, tutelada por la administración pública, esas rehabilitaciones a gran escala. Sin este salto no vamos a poder llegar a esas necesidades de rehabilitación energética a las 400.000, porque es que no hay medios, no tiene recursos la administración para gestionarlo. Bueno, efectivamente, en esa línea de colaboración público-privada y esa falta de recursos, sabemos que, digamos, instituciones como el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid o el Colegio de Aparejadores han puesto en marcha oficinas dentro de su colegio, precisamente orientadas a este fin, para facilitar, ¿verdad? Y están haciendo un papel muy importante, no solo de gestión, sino inicialmente de información. O sea, el informar de las posibilidades que hay y cómo hacer viables esa rehabilitación. Sí. Lo que pasa es que ahí ellos actúan en lo que podríamos decir el mercado disperso, es decir, la gente llega a su oficina, se asesora y bueno, pues es un edificio. Lo que nosotros intentamos es tipificar barrios en los que las actuaciones podrían sistematizarse. Eso haría una economía de escala muy importante,
pero es que incluso, y ahora hablaremos un poco más adelante, podrían hasta industrializarse esas soluciones, con lo cual podríamos llevar a cabo rehabilitaciones energéticas de barrios en procesos muy cortos, y lo único es que hay que buscar el cómo hacerlo viable, ¿no? Y es uno de los temas en los que Resurge está trabajando y bueno, y que podemos incluso meternos en alguno de los casos que estamos haciendo. Claro, pues sabemos que la rehabilitación, más aún todavía la regeneración de barrios, pero la rehabilitación es compleja, porque un proyecto de rehabilitación puede ser más complejo, más largo, que un proyecto de obra nueva, ¿no? Y además de todo ello, tenemos un problema para incrementar la producción, supongo que también la rehabilitación, que es, además de la subida del precio de los materiales, la carencia de la mano de obra, ¿no? Así es. La falta de mano de obra. Así es. Por eso, lo que tú nos aportas ahora de industrialización, ¿no? La industrialización no solamente tiene que llegar a la obra nueva, sino que también podemos meterla en la rehabilitación y en la regeneración. Sí, necesitamos meterla, Julián, necesitamos meterla porque no puede ser que ahora mismo estemos empleando entre 6 y 9 meses para rehabilitar un edificio y así tengamos que rehabilitar los 150 edificios de un barrio, porque eso pueden ser años y además con unas molestias, una falta de recursos humanos que no tenemos ahora mismo, una necesidad de gestión de personal tremenda. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues hoy en día tenemos tecnología para sistematizar esas rehabilitaciones con unos mapeos de los edificios. Ese mapeo del edificio nos permite sacar un modelo 3D del edificio perfectamente. Lo que hacemos es lo que llamamos parametrizar, que es como modular toda la fachada en de acuerdo con el sistema que vayamos a utilizar industrializado. Si es de más o menos escala, pues podemos dejar fijado cada uno como si fuera un puzzle de los elementos que vamos a colocar en la fachada y los llevamos ya premontados de tal manera que no hacemos nada, ya va y en cuestiones de unas semanas podemos forrar como un mecano, forramos la fachada como un mecano, pero porque la tenemos totalmente digitalizada con toda su casuística de ventanas, apliques, farolas, lo que tengan en la fachada, todo lo tenemos digitalizado. Entonces lo llevas todo preparado, lo vas llevando a obra de acuerdo con el plan de montaje para no hacer grandes acopios, y eso te puede permitir, tanto en la fachada como en la cubierta, incluyendo las ventanas y todo, pues el hacer actuaciones de forma muy rápida, muy eficaz y con mucha calidad, porque se ha prefabricado todo en una factoría, en un elemento. Entonces, por un lado tenemos el tema de la industrialización y luego antes hablábamos de lo que era la colaboración público-privada. ¿Cómo vas a permitir que entre un poquito más en esto? Muy importante. ¿Cómo es? Llevamos mucho tiempo hablando de colaboración público-privada y parece como que queda reducido simplemente a lo que es un acompañamiento y una foto. Es decir, llega el concejal de turno y dice, sí, pues vamos a apoyar el que se haga la rehabilitación de este barrio. Y aparecen ahí 3 o 4 empresas que también la están apoyando y algún banco que también se apunta a la foto. Pero realmente no se hace ninguna gestión. Hacer colaboración público-privada para que sea viable una actuación es poner los medios para que sea realmente rentable, eficaz y llevable a cabo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Igual que cuando hicimos las rehabilitaciones de accesibilidad, permitimos que para colocar ascensores que fueran totalmente accesibles se desmontara la escalera, se le diera la dirección y se sacara al exterior y se ocupara la vía pública, claro, exacto, y se ocupara la vía pública con el ascensor, y eso suponía un incremento de un 10% de la edificación. Y a nadie le pareció raro y lo hemos aceptado perfectamente porque era una manera de hacer que la gente pudiera acceder a sus viviendas, pues lo que estamos planteando es algo muy parecido. Venga. Si nosotros sobre los edificios colocamos un sobreático ligero que vaya prefabricado, totalmente montado, y con los beneficios de ese sobreático financiamos la rehabilitación energética, en barrios que tenemos 150, 170 portales, con poner solo un apartamento encima, en la cubierta, en la terraza, que solo necesitamos un refuerzo de lo que sería el forjado, porque la estructura no tiene casi carga, o sea, no va a tener de cara a pilares y cimentación, no le afecta. Esto ya lo hemos estudiado. Vamos, concretamente esto no ha sido tanto desde Resurge, sino de la oficina que yo llevo de proyectos, que tú conoces, que es CIP Arquitectos. Ajá. Ahí hemos estudiado varios proyectos para varios barrios en los que podríamos montar estas viviendas encima y
claro, son viviendas que se convierten en unos áticos con un valor de venta o de alquiler superior a cualquier otro de los que hay en el edificio. Claro. Así es. Y con el margen de esa operación se financia la comunidad de vecinos toda la actuación de la rehabilitación, o solo necesita una pequeña subvención. Entonces hemos hecho unos análisis incluso de cómo, dependiendo del barrio que sea, puede estar en valores que oscilen entre los 3.000 y los 4.000 euros metro cuadrado, que eso permitiría dejar a ese edificio un margen entre 100.000 y 150.000 euros, que es con lo que se financiaría entre el 60 y el 80% de la actuación. Y sería condicionar ese permiso de aumento de edificabilidad menor de un 10%, porque no hay que especular, a una eficiencia energética. Entonces, si se hace un planeamiento para el barrio en el que se pueda hacer, mediante un plan parcial o lo que queramos, en que se pueda permitir ese aumento de edificabilidad tutelada por la administración pública, hace que un montón de barrios que se construyeron entre los años 50 y 70 y que tienen una tipología de 10 viviendas, terraza arriba, tal, 10 viviendas por portal, pudiera llevarse a cabo esta rehabilitación energética sin casi coste, sino solo lo que sería cuotas de 30 a 50 euros, que es justo el ahorro energético que van a producir. Esto lo hemos contado en distintos foros y yo creo que es una de las líneas a llevar a cabo en esa colaboración público-privada. Es decir, un ayuntamiento que sea valiente y diga, venga, pues vamos a tirar con esto para adelante y vamos a hacer una prueba piloto en este barrio. Y vamos a tutelarlo y vamos a gestionarlo y implicar incluso a promotores que sean los que gestionen esa producción de esas viviendas industrializadas, que tú conoces también mucho por el sector que estás. Y debería decir, oye, pues venga, en este barrio vamos a hacer 150 viviendas, que además van a ser de precios relativamente asequibles, no tienen por qué ser demasiado especulativos. Y se hace un equilibrio entre el dinero que deja de margen para poder hacer la eficiencia energética y las actuaciones de venta. No seré yo quien le ponga peros a esta solución que planteas, una alternativa que planteas. Ya has partido diciendo que no sea especulativo, que efectivamente sean asequibles, etcétera, pero somos conscientes, sois conscientes de que efectivamente esto primero va a ser objeto de un ataque furibundo por parte de determinados partidos políticos que rápidamente en cualquier cosa de este tipo ven la figura de la especulación por delante, y segundo, que desde el punto de vista urbanístico tiene su complejidad para modificar la normativa vigente, ¿no? Llámese plan general o... Sí, pero fíjate que tenemos precedentes como es el del ascensor. Claro. El del ascensor se hizo mediante una ley en la que se ha permitido incluso algo más grave que la edificabilidad, que es la ocupación de vía pública. O sea, hay calles que se han desviado y sin todo duda, para que pudieran en los ascensores. O sea, que yo creo que tenemos precedentes y hay que ser valientes, porque es que si no, no vamos a conseguir esos objetivos. O sea, es la frase aquella, haciendo siempre lo mismo no conseguirás resultados nuevos. Desde luego, lo que es evidente es que hay que poner la imaginación en movimiento y buscar fórmulas imaginativas, equilibradas, pero que efectivamente consigan el objetivo, porque de otra forma, como te he dicho, o no se hace o se hace en un plazo tan largo que realmente la efectividad es muy pequeñita, ¿no? Muy bien. Querías hablarnos también, has tocado algo del tema de la construcción y la rehabilitación de viviendas, ¿no? ¿Qué es eso de la industrialización? Aunque todo el mundo lo sabe. Ya has dicho lo de las fachadas, has dicho lo de las cubiertas. ¿Algo más se podría industrializar, Julián? Sí, además, mirad, ahora mismo estamos en un momento muy interesante en lo que es la industrialización de la rehabilitación. El clúster de la edificación, que está dirigido por Miguel Pinto, acaban de sacar un trabajo, el resultado de un trabajo que han estado varias empresas durante casi 6 meses haciendo un estado del arte de donde estábamos, porque se llevaba mucho tiempo hablando, incluso hasta por políticos, de que había que industrializar, pero todo el mundo decía, ¿pero qué es eso de la industrialización de la rehabilitación, ¿no? Y han tipificado muy bien lo que es industrializar en un nivel 1, 2, 3, 4, 5 en función del formato de tamaño que tiene el panel con el que se industrializa. Entonces, bueno, pues es un trabajo que recomendamos, nosotros lo pondremos en la web de Resurge Rehabilita en breve, y ellos lo tienen ya en su web del clúster de edificación, y entonces no solo explican qué es rehabilitar, cómo se colocan estos paneles, qué sistemas hay prefabricados para montarlos de forma muy limpia. Además, estos paneles tienen un tema, y es que al margen de que sean de 5 metros cuadrados o de 2 metros cuadrados, todos son recuperables a futuro. Es decir, es la economía circular, La ¿no? economía circular, exacto, Julián. El tema es cómo yo, un edificio al que le estoy haciendo una inversión
y un empleo en materiales en el 2024, 25 años después, los puedo recuperar y utilizar para otras cosas y no simplemente demoler, tirar, escombro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante y todo esto se está contemplando en este sistema de paneles que no están siendo solo para fachada, sino también para cubierta. E incluso ellos están viendo la posibilidad en alguno de los sistemas en que incorporarían hasta las ventanas. Entonces, son formatos muy grandes en los que, como está digitalizado, se lleva el frente de fachada a lo mejor pues de las distancias que hay entre forjados de 3 metros y luego por un largo de 5 metros. Entonces, eso se va borrando, son sistemas muy ligeros, por lo cual el sujetarlo ligeros, en los forjados... Pero son igualmente resistentes, igualmente eficiencia energética, eso es. Hay que tener en cuenta que tienen que ser resistentes por lo que son las necesidades de resistencia al aire, al viento, a todo, ¿no? Lo que tiene una fachada, pero luego también con una alta eficiencia energética. Eso. Y tiene que estar bien anclado al frente de los forjados, que es el elemento más fuerte en una fachada, no anclado a las fachadas, que pueden ser de ladrillo y pueden estar incluso deterioradas. Es más, hay procesos de rehabilitación en que la fachada no está bien y la manera de consolidarla es justo forrarla con un elemento que la atas de forjado a forjado y se queda agarrada, ya no tiene ningún problema de desprendimiento. En alguna de las torres de alguno de los barrios en los que se han hecho los estudios para hacer esta rehabilitación industrializada, se está viendo que permitiría arreglar esas patologías de posibles desprendimientos de las fachadas, incluso, no solo la eficiencia energética. Bueno, pues tenemos por un lado lo que son estos paneles, que están, como digo, presentados muchos sistemas ligeros a partir de metal, además, quiero decir, sistemas de madera, exacto, sí, porque en este estado del arte nos estamos encontrando que hay fabricantes que les están apostando, Claro, están apostando con inversiones, con cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que recomiendo este trabajo, que como digo, va a estar publicado en varios sitios y que presenta un estado del arte muy claro de lo que es ahora mismo las posibilidades que estamos comenzando, por supuesto, como también nos pasa en la obra nueva. En la obra nueva estamos un poquito más avanzados, pero hace 4 años estábamos unos cuantos hablando de la industrialización de viviendas y parecía que iba a ser algo como futurista. Y aquí estamos igual. Y aquí yo creo que estamos hemos avanzado muy poco, ¿no? Así, estamos empezando y ya está. Bueno, en cualquier caso, este tema de la industrialización es clave porque ya hemos dicho que falta mano de obra, pero que efectivamente esa falta de mano de obra podría ser suplida en el momento que pasas del concepto de trabajo en obra, a pie de obra, a una industria, a una fábrica, incluso on-site, es decir, una parte, sí. No hacerla físicamente dentro del edificio, sino fuera, permitiría la incorporación, por ejemplo, de la mujer al mundo de la construcción, que ahora mismo está infrarrepresentada, o de otros colectivos que no ven atractivo el sector de la construcción. Pues los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que están pensando en que no es atractivo estar trabajando en obra y luego además que tienen unos procesos de formación en lo que es la obra tradicional muy largos, o sea, hasta que se coge un oficio de encofrador o de cerrajero, de algo, pero en cambio el enseñarles en una nave a hacer determinadas cosas son procesos que ellos van a asimilar mucho más rápidamente. Es equivalente al que trabaja en una fábrica de coches, ¿no? Así es. Sí, o de relojes, o de cualquier cosa que sea sistematizado. Qué bueno. Pues no sé, Julián, nos quedan unos minutos todavía, un par de minutos, no sé qué quieres añadir más. Pues, a ver, ¿qué recomendarías a los que nos están escuchando? Pues mira, yo lo que recomendaría a los seguidores de nuestros programas es que ahora en breve van a salir distintas convocatorias. Van a salir algunas aún de programa 1 de lo que son los últimos retazos de los Next Generation. Va a salir el plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, y van a salir de algunos otros municipios. Entonces yo creo que ahora mismo en septiembre el inicio de curso es empezar a preparar las documentaciones de proyectos, de adjudicaciones de obra, de lo que es toda la documentación administrativa de la comunidad, tenerlo todo preparadito para cuando salen estas convocatorias ser de los primeros, porque el problema que estamos teniendo en las convocatorias de ahora es que enseguida se nos agotan los fondos. Hay muchas comunidades que me dicen, joder, pero si lo hemos pedido todo, ya, pero es que el plan Rehabilita, en el primer, por ejemplo, el plan Rehabilita, que es muy exitoso, el del Ayuntamiento de Madrid, en el primer mes ya se agotan los fondos.
y son fondos de 50 millones, pero hay tantas solicitudes que en el primer mes se agotan. Entonces, aunque hablan un periodo de 3 meses, si tú no entras en los primeros, pues te quedas sin fondos. Entonces, yo que le diría a la gente que se animen, que se preparen, que empiecen ya contactando con agentes rehabilitadores. Si no conocen ninguno, que contacten a través de Resurge Rehabilita, a través de la web, o mandando un correo a info@resurgerehabilita y nosotros le pondremos en contacto, le daremos una relación de agentes de rehabilitador para que se encarguen de esa gestión integral de rehabilitación. No esperemos a que salgan ya las convocatorias, porque entonces nos quedamos sin plazo. Ahí ya no entramos. Entonces, ánimo, es muy importante. No esperemos también hasta a que nos pongan contra la pared con un plan nacional de rehabilitación en el que ya nos den solo 2 años y luego ya tenga que ser obligatorio. Intentemos rehabilitar antes de que nos lo exijan. Qué bien. Bueno, yo para completar, pero no, para terminar, y no nos da tiempo, no quería dejar de decir a los que nos escuchan, Julián ha estado hablando desde Resurge Rehabilitación, pero también de algo muy importante que es la industrialización, ¿no? Decir que precisamente el Ministerio de Vivienda, el MIBAU, ha sacado, el gobierno en definitiva, ahora mismo a información pública, audiencia pública se llama formalmente, un proyecto de modificación de la Orden ECO 805-2003 de tasación de edificios. La financiación es fundamental, en donde precisamente se va a contemplar las nuevas modalidades de construcción, rehabilitación, etcétera, como es la industrialización, ¿no? Que era un hándicap para que las entidades financieras, dieran fondos cuando el proceso era industrializado, ¿no? Está sometido a información pública. Hace unos meses, antes de verano, ya la APC y otras organizaciones profesionales se lo plantearon al Ministerio como una necesidad. Bueno, pues ya tenemos el proyecto encima de la mesa y sometido a audiencia de información pública. O sea que genial, a ver si genial. se pone pronto en marcha. Un placer, Julián. Igualmente, Julián, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Pero volver a verte yo muy prontito. Sí, nos vamos a seguir viendo en distintos foros. Muy bien.